Advertencia. El contenido de este video no es apto para todo público. Esta grabación es con fines educativos, respetuosos para todas las personas que han perdido la vida de manera injusta, así como sus familiares, y de promoción a la tolerancia. Como ya se dieron cuenta, hoy vamos a hablar de museos nazis y arte robado. Tema polémico, difícil de tratar, pero a mi parecer necesario. Y entonces, ¿qué se imaginan que exhibían estos espacios y de dónde habrán obtenido lo que mostraban? Acompáñenme que hoy vamos a descubrirlo. Yo soy Aletia y esto es de Musee, un canal de museos. ¿Preparadas y preparados? La verdad siento que yo no del todo. Vamos ahí. Primero vamos a chismear un poco, chismecito saborzón, del bueno. He de contarles que yo disfruto mucho de leer, pero mi literatura preferida es la que tiene que ver con el Holocausto. Este tema, pues me llama. Y con el tiempo me he hecho de algunas lecturillas de por aquí, de por allá. Un día, mientras leía uno de mis librecillos relacionados con esto, específicamente encontré algo sobre un museo dentro de un campo de concentración y dije, no puede ser. Fue tal mi reacción, mi emoción y todo que dije, tengo que hablar de este tema. ¿El por qué? Por aquella frase tan famosa de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Después de ese chismecito, vamos ya a entrar de lleno en el tema. Quiero comenzar diciendo que la Alemania del Tercer Reich se dedicó a crear una ideología de racismo, de intolerancia en general. Pero hay que ver cómo lo hizo. Por supuesto, a través de su propaganda masiva como esta, donde vemos la representación de un judío, un alemán y un bolchevique. Pero también a través de una herramienta muy bien conocida, la educación, que impactaba desde las instituciones donde se enseñaba a las juventudes hitlerianas, saludos Jojo Rabbit, hasta los museos como el Heimat o Museo Local o Erest o Museo de la Armada. Por supuesto que estos espacios se utilizaban para adiestrar y movilizar según el sentimiento de raza aria y claro que todas las ideas también políticas que venían con esta fantasía. Eso claro, durante el tiempo que la Alemania nazi gobernó. Pero, ¿qué hubiera pasado en el sector museal si esta época tan turbia hubiese durado más tiempo? La respuesta: se hubiera creado uno de los mayores museos de toda la historia, el Führermuseum o el Museo del Líder, un proyecto de Hitler que nunca llegó a concretarse gracias a la vida y que buscaba que estuviera situado en su natal Linz en Austria para exhibir obras maestras. Algunas de las obras que ya estaban catalogadas, fíjense nomás, eran La Virgen con el Niño de Miguel Ángel o el retablo de Jan van Eyck, sí, el mismísimo del matrimonio Arnolfini o el de los memes de la cara de Putin. Pero si estas obras estaban en iglesias de Bélgica, ¿cómo iban a exhibirse en el frustrado museo? Y más aún, ¿cómo iba a llenarse un espacio tan pero tan grande? Ah, pues entra acá el mayor robo de arte de toda la historia. Los nazis saquearon a toda la Europa ocupada y con ello crearon una colosal colección de arte que venía desde ventas forzadas a precios excesivamente bajos, confiscaciones o robos tal cual. Ahora paren bien el oído que viene un dato curioso. Algunas obras famosísimas como la Mona Lisa, la Venus de Milo, la Victoria Alada de Samotracia pudieron rescatarse gracias a que fueron evacuadas del Louvre y escondidas poco tiempo antes de la llegada de los nazis a París. De la película de Guillermo del Toro, así el suspenso nomás. Y aunque gran parte del arte estaba destinado a este proyecto, muchas obras más fueron vendidas para costear los altos precios de la guerra y muchas otras más tuvieron un destino aún peor, su destrucción.
En la mismísima noche de los cristales rotos también se quemaron muchas obras de arte, no solamente libros, obras consideradas arte degenerado para el nazismo. Arte degenerado, forma según el nazismo de llamarle al arte moderno o de vanguardia, de maestros como Picasso, Miró, Dalí, etc. Acto que continuó hasta el final del conflicto. Cabe decir que algunas de estas piezas fueron parte de una exhibición a forma de burla, e incluso una sala de esta exhibición fue llamada la Sala de la Locura. Algunas personas más preocupadas por este inmenso robo decidieron que tenían que detenerlo. Para ello se crearon la Comisión Roberts y el Comité Macmillan de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Saludos, Operación Monumento. Estos grupos encontraron miles de obras robadas con ayuda de la heroína sin capa, pero con muchísima valentía, Rose Valland. Ella trabajó como espía para la resistencia francesa en el Museo Jeu de Paume, que en ese entonces los nazis lo volvieron el centro de recolección de las obras incautadas o el primer lugar a donde llevaban sus robos artísticos. Rose hizo un gran registro de todas las obras que iban ahí para después ir a parar o a escondites o a colecciones privadas de los altos mandos del nazismo. Gracias a Rose y a los comités se pudo descubrir que las obras de arte estaban escondidas en muchos lugares, pero principalmente en minas y en el castillo de Neuschwanstein de Alemania. Y aunque es una gran alegría que muchísimas de estas obras fueron encontradas y devueltas, hay muchas otras que incluso a la fecha, hoy en día, no se han encontrado. Pues déjenme les cuento que apenas hace 7 años, en el 2014, se encontró un departamento en Múnich, Alemania, que tenía más de 1400 obras de distintos artistas, entre ellos grandes artistas. Hablamos de Matisse, Picasso, Chagall, entre otros, que pertenecieron al gran robo artístico del nazismo. Bueno, hasta aquí las cosas que se saben más abiertamente, pero ¿y existían otros museos? Pues para ello nos vamos a regresar al librecillo que les decía al inicio del video y déjenle chismeo de nuez. Su autor, ¿lo recuerdan? Si no, no hay problema. Les invito a que regresen unos minutillos en el video, watchen quién era y ahorita nos vemos acá. Páusenlo sin problema. Ahorita, acá les espero. ¿Qué hongos morongos? ¿Ya vieron quién era? Bueno, hola, ya andamos acá de nuevo. Pues su autor, Enrique Sánchez Pascual. Pero Aletia, acabamos de ver que era un tal Carl von Berreiter. Y tienen razón. Bueno, pues este fue uno de los muchos seudónimos que usó Sánchez Pascual para poder hablar y tocar temas tan fuertes como lo fue la vida dentro de los campos de concentración de la Alemania nazi, de una manera pues tan realista, tan profunda como él lo hizo. Él creó a von Berreiter para contar la historia de un médico alemán que no estaba a favor con la ideología del momento, es decir, obviamente con la ideología nazi, y que gracias a una trampa acaba preso en el campo de concentración de Dachau. Allí, como era médico y alemán, lo obligan a trabajar en contra de su voluntad en cuestiones médicas y bueno, la historia va creciendo y creciendo y creciendo hasta que termina siendo liberado. En una de las primeras páginas su autor nos comenta esto. Por desdicha, todos los acontecimientos que se relatan en este libro son verídicos. Muchos nombres, no obstante, han sido voluntariamente cambiados. Por otra parte, los hechos no ocurrieron en su totalidad en el campo de Dachau, donde la trama novelística obliga al autor a situarlos. Pero, ¿tiene verdaderamente importancia saber en qué lugar cayó la sangre de Abel? Con esto dicho, ahora nos vamos a ir a la parte que les decía en un inicio del museo dentro de un campo de concentración. Para ello les voy a leer un par de paginillas muy rápidas que dicen así merengues. Penetramos en el edificio gris, después de atravesar un amplio vestíbulo que dominaba casi por completo un busto de Hitler. Colocado en una hornacilla iluminada, la mujer empujó una puerta basculante y nos encontramos bruscamente en una larga sala. Este es el Museo del Campo, me dijo Frida, pero yo ya me había dado cuenta. A un lado y a otro, en vitrinas que se alzaban hasta el techo, se veían cráneos con un pequeño letrero,
cráneos humanos que, como comprobé, intentaban demostrar la inferioridad de las razas que no eran arias. Había muchos cráneos judíos, pero lo que más me llamó la atención fue la colección de cráneos que habían pertenecido a comisarios políticos. Siempre me ha hecho reír esa pretensión absurda de los teóricos del racismo nazi que intentaban afirmar que, dentro del pueblo ruso, los comisarios políticos constituían un grupo etnológico aparte, perfectamente diferenciado por su constitución anatómica, la forma y medidas de su cráneo y otras tantas estupideces de ese mismo género. Pero no tuve mucho tiempo para dejarme mecer por mis pensamientos. Frida acababa de detenerse ante una vitrina que contenía cabezas reducidas, perfectamente logradas y que alcanzaban apenas las dimensiones de un puño. ¿Qué te parece?, me preguntó. Hemos conseguido imitar a los indios jíbaros del Brasil, que, como bien sabes, son los únicos capaces de realizar estas fantásticas reducciones. Comprendo, repuse dulcemente. He visto cabezas de esas en Alemania y también en París. Pero, ¿ha pensado usted alguna vez, doctora Koch, en el motivo íntimo de esas reducciones? Me miró con aire divertido. No, ¿lo sabes tú? Creo haberlo descubierto. Los jíbaros, al reducir la cabeza de un enemigo, lo disminuyen, lo empequeñecen. Si pudiesen hacerlo sin necesidad de matarle antes, satisfacerían así el deseo íntimo de minimización de lo que, vivo y entero, constituye un peligro. Eso es lo que los hombres civilizados hacemos al caricaturizar al adversario, al ridiculizarlo. Pensamos, quizá por el mismo atavismo que los indios brasileños, que basta minimizar al enemigo para destruirlo por completo. Se echó a reír. Eres formidable, Karl. Se te ocurren unas cosas, pero ya veo que no te impresiona este formidable museo. Sin embargo, lo creas o no, las generaciones de futuros alemanes nos agradecerán que les hayamos mostrado cosas tan curiosas. Yo no pensaba que las generaciones alemanas del futuro se interesarían en absoluto por aquellas inútiles y salvajes crueldades. Trabajo tendrían los germanos del mañana en esforzarse en olvidar los horrores de una época maldita. Vamos, me dijo, la visita ha terminado. ¿Qué tal, Si bien realmente no existió von Berreiter ni fue un médico alemán que tuvo que trabajar en contra de su voluntad para los nazis, a mí sí me crea mucha duda el pensar que si Sánchez Pascual se basó en cuestiones tan verídicas como la vida de la supuesta Frida Koch, o más bien Ilse Koch, nazi conocida por crear objetos con la piel de los prisioneros y de sus tatuajes. Además de la reducción de cráneos y la pseudociencia nazi, ¿por qué no pensar que un espacio así pudo haber realmente existido dentro de un campo de concentración nazi? Más aún, cuando los nazis se dieron cuenta que era inminente que iban a perder la guerra, ellos decidieron destruir muchas obras de arte. Ahí tenemos al Decreto Nerón. Decreto Nerón, orden que Hitler dio al final de la guerra en la que dictaba que prácticamente todo debía destruirse para no servir al bando contrario. Y muchísima información para que nunca saliera a la luz. Digo que estas son ideas mías que pueden o no ser ciertas, pero sí se las quise compartir porque al menos en lo personal sí me dejan pensando bastante. Y ojo, que además, en última instancia, yo no aceptaría tampoco, por supuesto que no, llamarle museo a un espacio así porque carece de validez en sus contenidos, ¿no? Digo, bien sabemos todos y todas que la idea de raza aria era más bien un invento alemán que un postulado científico. Y allí estuvo la historia de los museos nazis y del mayor robo de arte. Pero también allí estuvo la historia de personas valientes que ayudaron a que ustedes y yo, hoy por hoy, podamos apreciar algunas de las obras de arte que conocemos. Yo pienso que este es un muy buen momento para recordarnos qué es lo que pasa cuando unas cuantas personas tienen intolerancia a la diferencia de otras cuantas. Y no solo con el nazismo. Ahí tenemos las guerras políticas, religiosas, los genocidios a ciertas razas, los feminicidios y tanta cosa más que yo digo, ¿qué tanto más necesitamos para aprender de algo tan inhumano?
¿Qué vela hay en los ojos para no ver que todas las personas somos humanas por igual? Hay que entender que justo eso que se cree que separa la diferencia puede unir. ¿O no hacemos eso cuando compartimos distintos saberes, cuando nos maravillamos y aprendemos de nuevas culturas, cuando entendemos que no somos ni menos ni más que las demás personas? Hoy vimos la historia del pasado, pero ¿qué pasará con la historia del futuro? Es nuestra responsabilidad como generaciones actuales volver este mundo, sí, por supuesto, más diverso, pero también más empático y más tolerante. Ahora es momento de escucharles a ustedes. ¿Cómo vuelven más tolerante el mundo en el que habitamos? Y quizá, ¿por qué no? ¿Qué creen que hubiera pasado si el Fjöga Museum sí se hubiera creado? Déjenme todas sus respuestas aquí abajito en la cajita de comentarios, y si les gustó el video me ayuda un montón suscribiéndose, compartiendo y dándole al pulgar alzado. Vamos a cerrar este video con 2 frases del día. La primera es de Viktor Frankl y dice así: ¿existe algo parecido al arte en un campo de concentración? Depende de lo que uno entienda por arte. Y la segunda, por su pollo, es de Anne Frank. A la larga, el arma más poderosa de todas es un espíritu amable y gentil. Y no se me va, le dije que le iba a mandar saludos a Il Luna, que se acordó de Demuse estando en el Museo Clementium en República Checa. Muchas gracias. Si ustedes van a algún museo y gustan que les mande saludos por acá, pueden subir una foto, etiquetar a Demuse y miren, por acá tendrán sus saludillos con bolillos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!